Bienvenidos de nuevo a la clase del módulo de herramientas de lógica computacional. Tal vez ustedes, al igual que yo, estuvieron algo nerviosos y ansiosos durante la introducción de este módulo, y es normal, dadas las expectativas grandísimas que hay en torno al mismo. Pues bien, hoy vamos a empezar. Y vamos a empezar con un tema conocido como lógica simbólica. ¿Cuál es la idea fundamental? La idea fundamental es que es posible descomponer un argumento, bien sea de la vida cotidiana, bien sea un argumento matemático, descomponerlo en un conjunto de frases, simbolizarlas y determinar si el argumento es válido o no, únicamente a través de la simbolización. Cuando se llegue a esa instancia, se volverá un asunto puramente mecánico, de evaluar una expresión simbólica conocida como una expresión booleana. Para poder aprender bien estos temas es importante mencionar unos pequeños conceptos básicos. El primero de ellos es el concepto de proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una afirmación que tiene valor de verdad. ¿Qué significa que tenga valor de verdad? Significa que podemos decir con certeza, que podemos decir si es cierta o falsa. Veamos en la presentación algunos ejemplos de frases que pueden ser o no proposiciones. Es importante mencionar antes algo que había dicho en el comienzo del módulo de esta clase, que es que la simbolización de proposiciones, la simbolización de argumentos, tiene muchas ventajas, y una de ellas será que podemos eliminar aquellas ambigüedades del lenguaje natural. Dicho sea de paso, el idioma español, por ejemplo, es un idioma muy complejo, y a veces cuando una persona nos dice una frase no estamos seguros del significado. Imagínense cómo sería si queremos determinar la validez de un argumento. Esta situación se presenta a menudo en un juicio, por ejemplo, cuando un jurado intenta explicar su argumento ante una audiencia. Generalmente pensamos que el abogado trata de confundir a su audiencia. En realidad no es así, pero es claro que él trata de darle una interpretación particular a las frases y a la evidencia presentada. De esta manera es muy importante o es muy útil usar la simbolización como forma de reducir todo a una expresión matemática, a una expresión que no tiene ninguna ambigüedad del lenguaje natural. Ahora sí veamos ejemplos de frases que pueden ser o no proposiciones. La primera, hoy es un día lluvioso. ¿Es una proposición? Sí lo es, porque es una frase que podemos decir es cierta o es falsa. En un momento dado puede ser falsa, en otro momento dado puede ser cierta, pero es claro que si a mí me preguntan, yo puedo decir sí o no. Pedro Pérez Peña pinta puertas por poco precio. Esta también es una proposición, porque podemos asociarle un valor de verdad. Podemos decir, si es cierto que Pedro Pérez Peña pinta puertas por poco precio, o no es cierto que eso sucede. La siguiente. Hola, muy buenos días. Esta no es una proposición, porque si a mí me dicen, hola, muy buenos días, yo no puedo responder diciendo, falso. Es imposible. De manera que esto no es una proposición. Frases como aló, frases como bienvenidos, son afirmaciones que no son proposiciones, y este es uno de esos ejemplos. El siguiente ejemplo de la presentación es delicado y es importante verlo con cuidado. X más 1 igual a 7. Fíjense que
al menos es imposible a primera vista decir si esta frase es verdadera o no. Por ejemplo, si x vale 1, esta frase es cierta. Si x es falsa, perdón. Si x vale 6, esta frase es cierta. Este tipo de frases las llamaremos predicados. ¿Qué entenderemos por predicado? Entenderemos por predicado una frase que depende de variables, de tal manera que cuando la variable se reemplace por un valor particular, se vuelva proposición. Bien, podemos entonces ya proceder a hablar de cómo se conectan las proposiciones entre ellas mismas. El asunto aquí es, si yo digo una frase, por ejemplo, Juan y Carlos pintan puertas. Pues bien, estamos queriendo decir que Juan pinta puertas y Carlos pinta puertas. Nótense la presencia de una pequeña palabrita que es un i. Ese i es lo que llamaremos un conectivo lógico. Ese conectivo se encarga de unir proposiciones. Pues bien, necesitamos conocer un poco de los conectivos lógicos y ver qué significado tienen. Así que veamos en la siguiente presentación algunos conectivos lógicos. La igualdad. La igualdad es un conectivo lógico. Si yo digo una frase como 5 es igual a 4 más 1, estoy conectando dos expresiones matemáticas y al conectarlas con el símbolo igual se forma una proposición. El operador de disyunción. El operador de disyunción está presente en frases que involucran la palabra o. Por ejemplo, Juan pinta puertas o Juan se va a casar. Bueno, esta frase no parece muy conectada que digamos, pero nótense la presencia de un o. Y ese o que nos denota que puede suceder una posibilidad o la otra. Hay algunas ambigüedades del idioma español sobre ese o que aclararemos más adelante. Otro operador es el llamado la implicación. La implicación aparece en frases del estilo si algo pasa, entonces tal cosa pasa. Un ejemplo, si cojo bus, entonces llegaré tarde al trabajo. Si tomo taxi, llegaré a tiempo. Nótense que en esta segunda frase no mencioné la palabra entonces y aún así, con esa pequeña pausa representada por un signo de puntuación, una coma, quedó claro que era algo del estilo si algo pasaba, entonces algo pasaba. Ese tipo de afirmaciones están cobijadas por la implicación. Veamos en la presentación más ejemplos de conectivos. La siguiente es una lista de más conectivos. La conjunción, por ejemplo, que no la habíamos mencionado antes, hace referencia al y. Frases del estilo llueve hoy y mañana involucran este conectivo. Estoy queriendo decir llueve hoy y llueve mañana. Ese y usaremos el símbolo que muestra la presentación para simbolizarlo. Es importante que el estudiante tenga presente los símbolos que aparecen en la parte de arriba, dado que a la hora de simbolizar representan aquellos símbolos por quienes debemos reemplazar los conectivos propuestos. La negación que aparece abajo es un conectivo especial llamado un conectivo unario. Es un conectivo que no involucra sino una sola frase. Los otros conectivos presentados antes involucran dos frases que fueron conectadas. Este de acá solo afecta a una frase. Si yo digo, por ejemplo, no voy a patillar, como la clásica canción, esa frase no voy a patillar constituye la negación de la frase voy a patillar. Entonces, para enfatizar esa negación, simbólicamente usamos el simbolito que aparece ahí, que representa
En la presentación, gracias, en la presentación representa un no. Bien. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo podemos armar expresiones complejas usando estos conectivos? Pues bien, cuando nosotros tenemos una serie de proposiciones y las enlazamos con conectivos, llegamos a formar algo llamado una expresión booleana. Generalmente, a nivel de simbolización, las expresiones booleanas se forman a nivel simbólico, se forman reemplazando cada una de las proposiciones por una variable. Ese nombre de variable es lo que llamaremos una letra proposicional. Veamos en la presentación ejemplos. Con la negación, si tenemos la frase todos los unicornios no son azules, la negación de esta frase es no todos los unicornios son azules. Nótense que hemos definido una letra proposicional, una variable llamada P, para representar la frase original, de manera que la frase que queremos decir, que es la frase negada, se llamará no P, como aparece ahí. Veamos más ejemplos. La conjunción. Si tengo una frase, si defino letras proposicionales para estas proposiciones básicas, la primera que dice llueve, la segunda que dice no hace frío, usando estas dos variables y usando un conectivo lógico, en este caso el del i, formamos una expresión booleana. Esa expresión booleana en idioma español corresponde a cualquiera de las frases que aparece abajo. Por ejemplo, llueve y no hace frío. Llueve aunque no hace frío. Llueve pero no hace frío. Noten ustedes que a pesar de no estar especificado el i en la frase, aún así reconocemos la presencia del conectivo de la conjunción. En la diapositiva aparecía el ejemplo de llueve, pero no hace frío. Fíjense que no fue necesario que apareciera llueve y no hace frío. No fue necesario que apareciera así para reconocer que había una conjunción. Fíjense que el pero representa también una conjunción y la única diferencia que hace es que representa una emoción. Cuando yo digo ganó la selección Colombia, pero no clasificó al Mundial, ese pero a nivel exclusivamente sintáctico es el equivalente a un i. Ganó la selección Colombia y no fue al Mundial. Sin embargo, la presencia de esta palabra nos refleja una emoción negativa. Desde el punto de vista lógico, ese tipo de ambigüedades o diferencias las eliminamos con la simbolización y las dejamos todas unificadas. Veamos más ejemplos de presentaciones. En la implicación, si se reforman las leyes laborales, entonces bajará el desempleo. Fíjense que esto se representa con una implicación de la forma P, entonces Q. ¿Quién hace el papel de P? Esta frase, se reforman las leyes laborales. ¿Quién hace el papel de Q? Ya saben ustedes que es baja el desempleo. Aquí a nivel de simbolización es común que el estudiante cometa algunos errores. Por ejemplo, la práctica en clases presenciales, espero que no les pase lo mismo en clases virtuales, indica el error de algunos estudiantes que en la frase anterior, en lugar de decir se reforman las leyes laborales, simbolizan P como si se reforman las leyes laborales. Eso es incorrecto. Nótense que el sí es accesorio, hace parte de la dinámica del si algo pasa, entonces algo pasa, pero las proposiciones puras no involucran ese sí
ni es entonces como se mostraba en el ejemplo. También es importante, veamos el siguiente ejemplo en la presentación para ser más claros. Un ejemplo de disyunción inclusiva, el o exclusivo, o también llamado no equivalencia. Para ser emperador hay que tener el apoyo de la nobleza o del pueblo. Aquí pasa algo importante, y es que en el sentido de la frase, nosotros no estamos considerando la posibilidad que un emperador tenga el apoyo al mismo tiempo de la nobleza y al mismo tiempo del pueblo. Es como si yo digo una frase del estilo: o te vas de la casa o te pones a trabajar. ¿Qué sucede ahí? Cuando yo uso ese o, el tono de la frase, el sentido de la frase, enfatiza que no pueden suceder las dos posibilidades. O sucede una posibilidad o sucede la otra. Eso es lo que llamamos una disyunción exclusiva. Es diferente de frases, por ejemplo, como llueve hoy o mañana. En una frase de este estilo, fíjense que si dado el caso resulta lloviendo hoy y resulta lloviendo mañana, aún así consideramos que la frase fue correcta. Es decir, admitimos la posibilidad que ambas situaciones sucedan. Ese es el o normal, el que llamamos disyunción. El o exclusivo es aquel donde solo una de las posibilidades se cumple. Volvamos a la presentación. De nuevo, para ser emperador hay que tener el apoyo de la nobleza o del pueblo. Si consideramos que solo una de esas opciones se va a dar, entonces usamos el símbolo de no equivalencia o disyunción exclusiva. ¿Quién hace el papel de P? Para ser el emperador hay que tener el apoyo de la nobleza. ¿Quién hace el papel de Q? Para ser emperador hay que tener el apoyo del pueblo. Fíjense que un error típico que puede suceder en la simbolización, veamos en la presentación, es creer que para separar quién hace el papel de P y quién hace el papel de Q, lo único que debo hacer es mirar qué hay antes del o después del o. Es decir, que P haga el papel de, para ser emperador hay que tener el apoyo de la nobleza, y Q haga el papel del pueblo. Eso es incorrecto. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que una proposición es una frase que debe tener sentido. Es decir, una frase con sujeto y predicado, como en el idioma español. Así que si yo decía del pueblo, eso no es una frase completa. Una frase que podamos decir es cierta o es falsa. Así que debemos poner todo el texto completo para decir cuál es el sentido de la frase que queremos afirmar. Volvamos a un ejemplo en la presentación. Aquí vamos a ver algo, y es una distinción entre lo que es una proposición compuesta y una proposición atómica. ¿Cuál es la idea? La idea es que en un argumento cualquiera de la vida cotidiana aparecen las frases sueltas, las proposiciones, que pueden ser ciertas o falsas, como dijimos al comienzo, pero resulta que, como aparece en el ejemplo de la diapositiva, la proposición ilustrada involucra signos de puntuación, involucra más frases, múltiples proposiciones pequeñas. Examinemos la diapositiva con cuidado. Fíjense que en esta diapositiva y en esta frase que aparece, el argumento completo consta de 3 proposiciones básicas. La primera es que Hamlet defendió el honor de su padre. La segunda es que Hamlet defendió la felicidad de su madre. Es una frase que aparece involucrada acá. Fíjense que en el argumento presentado, esta frase aparece
en tono de negación. Así que cuando vayamos a simbolizar, aparecerá una negación. Por último, Hamlet defendió su propia felicidad. De nuevo, fíjense que fuimos cuidadosos al escoger P, Q y R. Fuimos cuidadosos que la frase fuera una frase completa, es decir, con sujeto y predicado correctamente redactada. A partir de las frases que aparecían en la diapositiva podemos ver cómo queda la simbolización. Veamos de nuevo la presentación. Hamlet defendió el honor de su padre, pero Hamlet no defendió la felicidad de su madre y Hamlet no defendió su propia felicidad. Fíjese que entre paréntesis lo que queremos decir era lo que habíamos llamado P, el conectivo de la conjunción, el y entre paréntesis, que es lo que pasa después de esa palabrita pero que aparece, la negación del hecho que Hamlet defendía la felicidad de su madre, por eso el símbolo no de negación, y la negación del hecho que Hamlet defendía su propia felicidad, por eso nos apareció ahí. Es importante mencionar que una frase más compleja puede ser simbolizada de múltiples maneras. En este ejemplo particular, definimos letras proposicionales, definimos nuestras variables y encontramos una simbolización. Pero es posible que otra persona, a partir de las mismas letras proposicionales, haya encontrado otra expresión booleana que representa la misma afirmación. En este caso decimos que esas expresiones booleanas son equivalentes. Veamos en la presentación otra expresión booleana que representa exactamente lo mismo que quisimos decir. P y la negación de Q o R. El estudiante podrá entender por qué esta expresión booleana que aparece ahí es idéntica a la expresión booleana que aparece arriba, porque ambas quieren decir exactamente lo mismo. Ahí comenzamos a ver que hay diversas sutilezas en el aspecto de dominar las expresiones booleanas. En general, antes de pasar a la diapositiva, quiero comentar algo, y es, consideren un ejemplo sencillo, una frase del estilo, llueve hoy o mañana. Si llamamos P, llueve hoy, y llamamos Q, llueve mañana, la frase llueve hoy o mañana está representada por P o Q, usando el símbolo de la disyunción, el O. Pues bien, ¿qué pasaría si la negamos? La negación de la frase, la negación de la expresión booleana P o Q, es decir, no entre paréntesis P o Q, ¿cuál sería? ¿Cómo la diríamos en idioma cotidiano? La diríamos ni llueve hoy ni llueve mañana. Es decir, la negación de P y la negación de Q. De manera que podemos establecer un pequeño principio que regresa a la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior aparecía la negación de Q y la negación de R, y hemos visto que a nivel semántico, a nivel de interpretación, es exactamente lo mismo que decir la negación entre paréntesis de Q o R. Es decir, estas dos expresiones booleanas son equivalentes. Bien, ¿qué sigue después? Ya conocemos que podemos simbolizar con expresiones booleanas. Ya sabemos que hay distintas formas, usando las mismas letras proposicionales, de representar una frase, pero esas distintas formas serían equivalentes en principio. Ahora vienen varias preguntas. Primero, ¿cómo determinar mecánicamente si dos expresiones booleanas son equivalentes? Segundo, ¿cómo determinar
si una expresión booleana indica una afirmación correcta. Pues para poder entender estos temas necesitamos introducir las tablas de verdad. Es importante, como vemos en la presentación, indicar que el nombre expresión booleana viene en homenaje a un profesor inglés llamado George Boole. Él escribió un libro titulado, si lo traducimos al español, Las leyes del pensamiento. En este libro indicaba temas de lógica simbólica, digamos que algunas de las cosas que estamos viendo y veremos más adelante en este curso. Y todo iniciaba con el concepto de valor de verdad. Una frase puede ser verdadera o falsa. Las siguientes son tablas de verdad donde queremos simbolizar esta situación.